Bienvenidos al Bibliófilo. Normalmente se indica que los autores, cuando escriben cuentos, están ensayando estilos, están ensayando temas, están ensayando novelas. En este caso me pareció que las lecturas evocan eso mismo. Como ya conozco varias de las novelas del autor, pude relacionar sus cuentos con esas novelas. Pero acá también les voy a contar de algo muy novedoso, una técnica que me parece que estaba explorando y que para mí resultó muy entretenida. Se trata de un autor que en anteriores ocasiones ya les he indicado que se ha convertido en uno de mis favoritos. Y en estos cuentos que encontré se ratifica lo mismo. Se trata de La partida de Miguel Delibes. En esta colección de cuentos que nos presenta el autor español Miguel Delibes, me parece que está intentando probar varias nuevas técnicas. Y me gustó mucho encontrar cómo trata de relacionar los pensamientos de las personas cuando están reunidas y cómo en esa narración fluida a nosotros como lectores y testigos presenciales podemos ver lo que piensa cada uno y escuchar sus pensamientos más recónditos, así como en paralelo el desarrollo normal de la vida, de las acciones. En el cuento La partida, que me recordó mucho otro cuento de Garmendia, donde los personajes hablan mientras juegan y asimismo exponen sus pensamientos, me parece que encuentra una técnica bastante entretenida. También se pudiera relacionar con las conversaciones que Mario Vargas Llosa nos presentaba en las conversaciones en la catedral. Sin embargo, creo que Delibes resulta mucho más claro. Tenemos en Refugio cómo se nos presentan las dificultades de la convivencia con distintas personas. Tenemos en La conferencia cómo los distintos personajes exponen sus pensamientos de acuerdo a su formación. Y por eso es diferente lo que piensa una mujer, de lo que piensa un hombre humilde o de lo que piensa el intelectual que imparte la conferencia. O también en Una noche así, cuando se reúnen varios personajes, cada uno abrazando su propia nostalgia y sus propias tristezas, a pesar de que están ellos acompañándose, es como un monólogo donde cada quien habla sin escuchar tanto a los demás, pero que están compartiendo una noche así. Esto me parece que se da normalmente en la vida diaria, donde podemos estar enredados con nuestros propios pensamientos, a pesar de que estamos en contacto con otras personas, ya sea en una celebración, en una cena, en una reunión o así sea en el transporte público, donde cada quien va ensimismado en sus pensamientos a pesar de que todos vamos juntos. Eso fue lo que más me gustó de todos estos cuentos, cómo explora una técnica narrativa que permite mostrar los pensamientos de cada persona estando en reunión. Y también cómo las reuniones o esos espacios de interacción con otras personas son el escenario para evocar pensamientos y reflexiones. Ahora bien, como les decía al principio, puede ser que los autores empleen los cuentos como ensayos o como exploraciones para desarrollos posteriores en novelas. Y acá fue el caso. Por ejemplo, en La partida, cuando el escenario es principalmente a bordo de un barco, se puede ver que allí hay los mismos elementos que encontramos en Madera de Héroe. En el cuento El traslado o en El primer pitillo se puede encontrar las referencias con la hoja roja. En El primer pitillo especialmente porque nos habla también de las hojas con las cuales se lían los cigarrillos y que le permiten al autor reflexionar sobre la vida y sobre su duración. Recordemos que nos decía que la hoja roja es cuando se avisa que quedan muy pocas hojas y por tanto muy poca vida. Y en El traslado, también en la hoja roja, cómo no ver al personaje principal reflexionando sobre la jubilación o sobre su papel en la comunidad. Todas unas reflexiones bastante profundas.
Finalmente, quiero compartir con ustedes algunos apartes que me generaron profundas reflexiones, como por ejemplo aquí donde equipara al viaje en barco con el primer amor. Nos dice así: en mi opinión personal, el primer viaje es definitivo. Entonces puedes decir con conocimiento de causa si te gusta el mar o si te has equivocado. Me gusta mucho porque él sugiere en este cuento cómo lo que puede ser embarcarse o la experiencia de navegar, también con el primer amor hace ese equivalente entre lo que sería la pasión de la vocación o la pasión amorosa. Qué gran contraste. O también tenemos otros donde reflexiona sobre la vida y la muerte, y estando unos refugiados que no encontraron mejor lugar para guarecerse que una funeraria. Y nos dice así: en contra de lo que les ocurría a muchos que consideraban nuestra situación como un mal presagio, a mí no me importaba que el sótano estuviera lleno de ataúdes y no pudiera uno dar un paso sin toparse de bruces con ellos. Eran filas interminables de ataúdes, unos blancos, otros negros y otros de color caoba reluciente. A mí, la verdad, me era lo mismo estar entre ataúdes que entre canastillas de recién nacido. Tan insustituibles me parecían unos como otras. Estas reflexiones donde llamamos presagios, donde se muestra el absurdo de la vida, donde nos estamos refugiando, donde finalmente vamos a estar con las figuras que llaman la muerte, me gustan que esas contradicciones se presentan. Así es el absurdo de la vida. Nos pone en situaciones aparentemente casuales o sin lógica. Pero me gusta que el autor aprovecha para hacernos reflexionar. ¿Cómo no disfrutar, por ejemplo, estas frases profundas que él nos presenta? Donde nos dice así: mira, dijo, estos son los teletipos. Como verás, son unas máquinas que escriben solas. No me digas que te lo explique, querido, porque esto para mí es un gran milagro. No comprendo cómo hay quien tiene cabeza para inventar estas cosas y la mayoría no tenemos cabeza ni para comprenderlas aún después de inventadas. Con estas frases profundas nos hace pensar sobre la actualidad, donde como seres humanos hemos llegado a un nivel de especialización tal que conocemos muy poco de cómo funciona el mundo. Mucho menos vamos a poder construir un teléfono celular, un televisor, que son los grandes logros de la invención humana. Y este pasaje, unido al siguiente, me hace pensar mucho en lo que reflexionábamos sobre los herederos de la tierra o la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, donde exponíamos cómo el ser humano, como parte de una sociedad, tiene trabajos especializados y a pesar de que se expongan a los realizadores, a figuras públicas, realmente los logros de la humanidad se dan con cada hormiguita que ha contribuido con su pequeño trabajo. Y no necesariamente tenemos que conocer cómo funcionan todos los engranajes, ni todos los conocimientos, para disfrutar de ellos. Pero eso sí, debemos buscar nuestra función, nuestro sentido en la vida dentro del gran mecanismo de la sociedad. Y no descorazonarnos en creernos menos que los demás, como nos dice acá. ¿Quién era Pedro y quién era Blas? ¿No eran cabalmente uno y otro dos ceros a la izquierda, un par de minúsculos tornillos del enorme mecanismo? Qué gran ejemplo donde nos presenta nuestro papel dentro de la sociedad. Pero él no deja de reflexionar sobre aspectos mucho más trascendentales, como son las tragedias y si nuestro futuro ya está determinado, como en este otro pasaje. Pero así son las cosas. Nadie sabe lo que está por pasar. También si no hubiera tabernas, el chofer estaría sereno y no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero el chofer tenía que estar borracho y ella tenía que ver a su madre. Y los dos tenían que coincidir en la esquina precisamente. Y nada más. Hay cosas que están escritas y nadie puede alterarlas. Creo que a pesar de todas las reflexiones filosóficas sobre el futuro, sobre nuestras propias decisiones, cuando hay una calamidad, siempre nos vemos volcados a las mismas preguntas y al mismo consuelo, de que de pronto todo estaba determinado, de que algo tenía que pasar tal como sucedió. Finalmente, ¿cómo no aprovechar lo que él nos cuenta acá
que se ve en todo el consumismo de información y en las miniaturas de los videos de YouTube, donde importa más cómo se vendan las cosas más que el contenido. Nos dice así: verdaderamente ingenioso. Luis añadió: si lo insólito no existe, debemos acudir a lo pintoresco. El caso es atrapar al lector y llevarle a interesarse por la noticia. Parece ser que en muchos de los videos debe ser así. Sin importar lo que vayamos a compartir, lo principal es poder interesar a la audiencia. Creo que todavía me falta aprender mucho de eso, y mientras tanto espero que me dejen sus comentarios o recomendaciones. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.